לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir transitando esta lista de nombres y apellidos. En este caso van a ser apellidos, el buen apellido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, hoy vamos a iniciar una entrega que se continuará en una próxima, en un próximo programa, hablando de apellidos de judíos rumanos, pero que son poco convencionales, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, resulta ser que Rumania o Rumanía, dependiendo de cómo la gente decida pronunciarlo, ya sabemos que en los nombres no hay reglas, es un país que está enclavado en Europa en una posición muy estratégica, porque al norte tiene a Ucrania, al sur tiene a Bulgaria, al este tiene a Rusia y al oeste tiene a Serbia y también a Hungría. Y eso hace que de alguna manera pues tenga muchas culturas que intervienen en su devenir en la historia. Y por lo tanto, los judíos que se enclavaron en dicha zona tuvieron la necesidad de tomar apellidos del lugar o en su caso adaptar los que ya tenían de otras zonas, como lo veremos ahora. Resulta ser que los judíos que vivían en el antiguo reino de Rumania, en las provincias de Valaquia, Moldavia y Dobruja, tenían nombres que, pues en primera instancia deben ser obviamente extranjeros, ya sea eslavos o alemanes, como Rosenberg, Blumenfeld o Berkovich, e inclusive Naumovsky, ya con el estilo eslavo. Pero en los años 30 y 40 del siglo pasado, los apellidos más frecuentes que encontramos en la gran geografía de este país son Greenberg, Schwarz, Katz, Schechter o Segal, de tal manera que no hay aculturación. Sin embargo, poco a poco lo vamos a ver. Bulgaria provee de algunos apellidos hispánicos. Por ejemplo, en la zona del sur de Rumanía, que es Valaquia, encontramos apellidos como Alcalay, Bejarano, Eskenazi, Nahmías o Profeta. Y por lo tanto, vamos viendo que de poco a poco van procurando esconder su origen judaico. Tal es el caso de algunos publicistas o escritores que adoptan los siguientes nombres. Benjamín Fundoianu, que antes se apellidaba Wexler. Mijail Sebastián, cuyo nombre original era Joseph Hechter. Barbu Nemteanu, notoriamente rumano, era originalmente Benjamín Deutsch. E Hilarie Voronka era su nombre original, Edward Isidor Marcus. Así es como poco a poco también se van incluyendo los sufijos patronímicos típicamente romanos que terminan en las letras ESCU, y entonces vamos escuchando ya apellidos como Alterescu, Iosipescu, Naumescu, Segalescu, que tenían, pues por raíz original, los apellidos de suyo extranjeros para Rumanía, que eran Alterovich, Josipovich, Naumshol o Segalovich. Y es que el 14% de los apellidos utilizados por los judíos en el antiguo reino de Rumanía eran de un origen notoriamente rumano o, como lo decimos entre las distintas comunidades judías, romaniote, esto es, de alguna manera aculturado y que lo hacen poco convencional. Pero hablemos un poco de historia. La presencia de los judíos en estas tierras está documentada desde el periodo romano. Ahí es a donde vamos encontrando que en el siglo XVI hay notoriamente presencia de judíos ashkenazitas
como de judíos sefarditas. Un poco de censos poblacionales ahora, que eso nos viene a dar una perspectiva de cuál era la presencia real de los judíos en esa zona. En el siglo XIX, cerca de 20,000 judíos vivían en 1820 en Rumanía. Esto lo hacía apenas el 2.2% del total de la población. Pero vean ustedes, escasamente 40 años después, 135,000 judíos ya vivían en Rumanía y eran ya el 3% del total de la población. Para lo que sería el final del siglo XIX, ya eran 267,000 judíos prácticamente, un 4,5% de la población, y aunque no curiosamente, ahorita explicaré el por qué, viene una reducción a 240,000 en 1899 a 1912 y llegamos a tener hasta 728,000 judíos, volviendo a ser el 4% en lo que es la parte de la Gran Rumanía en 1930. ¿Qué es lo que hizo que hubiera un poco de reducción? Bueno, pues la presencia de esa terrible enfermedad social que se llama antisemitismo. Varias leyes fueron puestas en vigor hacia finales del siglo XIX y no fue hasta antes de la Primera Guerra Mundial en que fueron ya abolidas, al grado de que a muchos chicos no les permitían entrar a escuelas secundarias o universidades por el solo hecho de ser judíos. Se les consideraba como extranjeros que pudieran objetar su presencia ante la comunidad universitaria. Pero el antisemitismo siguió a tal nivel de que hubo un juramento que era obligatorio en las actividades judiciales y que solo fue abolido hasta principios del siglo XX, que se llamaba more judaico, a donde el judío tenía que presentar un tipo de juramento ante las autoridades judiciales, pero este juramento era con un cariz claramente antisemita. Es por eso que vemos que hubo una reducción de la población. Regresemos a lo nuestro, a los apellidos. Hay una base de datos de poco más de 156,000 apellidos que los estudió Alexander Abraham de Yad Vashem y que es a quien acudí para preparar el material de esta emisión. Y él nos indica de que hay una alta concentración de los judíos y por lo tanto de los apellidos en las siguientes zonas. En Bucovina, el 37%. En Besarabia, el 28%. En Moldavia, el 19%. En Valaquia, el 8%. Y poco más del 6% en Transilvania. El resto son muy pequeñas poblaciones. ¿Qué apellidos podemos encontrar y empezar a distinguir según su origen? Bueno, pues por razones naturales, como en la gran mayoría de civilizaciones, los patronímicos y los matronímicos son los que tienen mayor impacto en la aplicación de esta disciplina de los nombres familiares. Ya hablamos del sufijo escu, pero también existe el sufijo anu, tan válido uno como el otro en rumano. Es por eso que encontramos apellidos como los ya comentados de Alterescu, pero también Aronescu, Proimescu, Itiescu, Lazarescu, Segalescu, o también esta última fórmula que es Aroneanu o Lazariano. Nos permite ver también que hay otro sufijo ya más con una connotación matronímica, que es el sufijo ea, y por eso encontramos apellidos Berea, Conea, Jaichea o Perlea. Los antiguos patronímicos también eran utilizados en la cultura rumana, esto es, hijo de, claramente, y por lo tanto vemos apellidos que traen la fórmula sin o fiu, que son las fórmulas de poder indicar que una persona era un hijo de. Y al ser así, podemos escuchar nombres como Cherbul Jidov San Moskul, que no es más que Cherbul, el primer nombre, Jidov
que es judío, San o Sin, que es la fórmula patronímica, hijo de, y Moskul, que era el nombre del padre. Así, otra fórmula es la de Leiba Piul Louis Salomón, Leib, el hijo de Salomón, y en fórmulas menos complicadas encontramos las de Sin Isaac, Sin Berku, Sin Faibish, Sin Hershku, Sin Yanku, así como en mujeres Sin Golda, Sin Haya o Sin Lea, que esto lo hace también una manera de hacerlo matronímico. Y ya que estamos en la matronimia, podemos decir que la terminación EI en romano también nos indica que proviene de la madre. Y por lo tanto, estos son algunos ejemplos de apellidos como Abasei, Aperlei, Ameiroaei y Adalscalitei, apellidos poco comunes. Inclusive este último significa el hijo o la hija de el o la maestra. Y tenemos el apellido Amoasei, que es la partera, Avadanei o Avadubei, que es la viuda, y hasta el apellido Arabinului. Disculpen la pronunciación, pero bueno, es que no es el idioma de uno, y en este caso hace una referencia al rabino. Cuando hablamos de apellidos que tienen una derivación de nombres propios masculinos o femeninos, podemos hablar de algo muy sencillo como el apellido Abraham, pero está escrito con la B baja, y entonces proviene naturalmente del nombre Abraham, pero también tenemos el de Berku, que viene del polaco Berko, Hershku, también del polaco Hershko, Janku del yiddish Jankel, Leibu del yiddish Leib, Marku de Marco o Marcus, Pinku de Pinkas y Sisu de Sis o Süß en alemán. Entonces, vemos que la sola sonorización de determinadas voces nos puede indicar muy claramente el origen de un apellido. Tal es el caso, por ejemplo, de Elishku, que viene de Elías o Elia, Manashku de Menashe, Mosku de Moisés, Nehemne de Nehemia, o Simka, que también viene de Simcha, y finalmente el caso de Strul, que proviene de Srul, que es una manera, una apócope del nombre Israel. Hay nombres calcáreos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues no es más que nombres traducidos de las voces originales. Si uno hace una referencia a la gacela, que es un típico nombre judío ashkenazí, porque es el nombre de Hirsch, lo tienen que buscar en romano bajo la voz de Cherbu. Y si busca uno a León o Leib, entonces la voz es Leu. En esa zona se dan mucho los osos y por lo tanto el nombre Ber era muy común, pero si lo romanizamos, encontramos entonces la voz Ursu. Y si alguien se reputa como descendiente de la tribu de Benjamín y por lo tanto del lobo, entonces su nombre debe ser Lup o Lupu. Así es como vamos viendo las grandes diferenciaciones que hay en la forma gráfica, pero también en la forma de sonorizar los nombres. Por ejemplo, José, que es Josip en muchas partes de esa geografía europea, se convierte en Josub en caso del rumano. Y lo mismo con los nombres como Yoshua, que se hace el nombre Hoizie, o el nombre de Mates, que proviene de Matatías o Matitiao en hebreo, Nuta, que proviene de Natán, Shaim, que viene de ser una forma afectiva sobre el nombre de Yeshayahu. Hay nombres francamente poco comunes que traen sufijos patronímicos, y esos son los que utilizan ya más los patronímicos rumanos que los germanos o yiddish. Esto es, hemos escuchado de apellidos que terminan en S-O-N o Z-O-N, como es el caso de Buyumson o Josupson o Shaimson,
pero se convierten, si los hacemos rumanos, en Buyumovici, Josubovici, Josupovici, Lupovici o Isoivici. De esta manera, vamos escuchando otras maneras de expresar los apellidos. Y ahora, algo muy atractivo. ¿Qué pasa con los apellidos que vienen ya sea de características físicas personales o de cualidades o características más abocadas a la forma en que se manifiesta una persona? Si nos vamos a lo físico y queremos encontrar a alguien que lo describimos como rubio, entonces su apellido es Balanu. Pero si tiene una barba muy amplia, es Barbalata. Si esta es roja, entonces es Barbarosi. Busato y Buzila es aquella persona que tiene los labios gruesos. Chacaru es quien es visco. Chunto es un manco. Cretu es una persona que tiene el pelo rizado. Gebozu es alguien que desafortunadamente tenía una joroba. Lungu nos va a decir algo que es largo, alguien que era alto. Patatu, una persona que tenía pecas o manchas en la piel. Roscovanu es también un pelirrojo. Una persona que es coja es Shiopu. Stirbu es aquella persona que le faltan dientes. En México acostumbramos a decirles chimuelos. Y aquella persona que era sorda, su apellido entonces era Surdu. En cuanto a apellidos cualitativos, se refieren más que nada a una situación en muchos casos despectiva. Esto es, una persona de baja calidad o pues muy barata en su forma de actuar, su apellido es Doibani. Aquel que es arrogante, Fudulu. Aquel que, por otro lado, es una persona muy capaz y que tiene posibilidades de resolver cualquier tipo de problema, su apellido es Pritchep. Y aquel que es astuto, entonces es Shiretu. Encontramos en este estudio algo muy interesante, apellidos que describen un estatus legal, y esta es una subclasificación poco común. Esto es, una persona sujeta a juicio tiene como apellidos Raya, Sudit o Supusu, pero también escuchamos al exilado o al refugiado, que su apellido es Vallenaru, y el apellido Pribeagu nos indica de una persona que es un vago o es un errante, al igual que el apellido Pripas. Y Venetic resulta ser también un apellido para extranjeros. ¿Cuál es la connotación entonces de estos apellidos? Bueno, pues que no es tanto las características físicas que enfatizaban a los apellidos de las personas que lo tenían, sino que la sociedad no muy proclive hacia los extranjeros o hacia los que no comúnmente se desarrollaban en la sociedad rumana, y estamos hablando del antiguo reino de Rumanía, tenían como estigma a las personas que tuvieran el cabello rojo o digamos que fuera algo rubio, personas con barbas o con pecas y astutos, los convertían entonces, como ya lo hemos dicho, en apellidos. Y esto es, Pribeagu, Pripas y Venetic se convirtieron en apellidos judíos, toda vez que tienen una connotación peyorativa que expresaba un estatus que era percibido como el judío, como una persona que no tenía raíces, que era extranjero y que les estaba beneficiando únicamente de la zona. De ahí que no nos sorprenda las consecuencias que posteriormente hubieron durante la Segunda Guerra Mundial para la comunidad judía rumana. Y en la próxima emisión estaremos hablando ya más de apellidos más específicos y sobre todo ocupacionales, que son los principales en la sociedad rumana y que, como lo indicamos, son poco convencionales porque se fueron aculturizando con esta zona de la geografía semi-eslava, aún románica, de la parte de Europa del día de hoy que hemos hablado. Los apellidos poco convencionales de Rumanía. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues nada, que nos quedamos con ganas de llegar a esa segunda entrega para completar el panorama sobre estos apellidos que muchas veces hemos encontrado, pero que no sabíamos de dónde venían y cuál era su origen. Así que estaremos pendientes de la próxima entrega del buen apellido, en este caso de apellidos rumanos. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, por habernos atendido y hasta entonces. Hasta entonces.